Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en el estudio de la Carta de los Romanos. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando desde el capítulo 4 en adelante. Entonces vamos en sus Biblias a Romanos 4. La semana pasada y las semanas anteriores estuvimos hablando sobre la justicia divina. Y hablábamos que la justicia divina es un don gratuito que se nos ha otorgado por nuestra fe en Jesucristo. No es por nuestras obras. Nosotros creemos que tan pronto ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros somos salvos. Así lo dice la palabra de Dios. Las obras que hacemos, las cosas que hacemos, nosotros las hacemos porque ya hemos sido salvos, no lo hacemos para ser salvos. La semana pasada vimos que esta justicia divina no es una justicia gratis. Nosotros no la recibimos por nuestras obras, pero eso no significa que sea gratis. Entonces lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. No, esta justicia fue una justicia que se pagó a precio de sangre, con la sangre de Jesucristo. La pagó nuestro Señor Jesucristo, no la pagamos nosotros. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para recibirla, para merecerla. Para nosotros fue costo cero, pero Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros y derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Y nosotros, lo que nos ha pedido Jesucristo que hagamos es que recordemos lo que Él hizo. Que cuando comemos el pan y tomemos el vino, recordemos la obra que Él hizo en la cruz. No nos ha pedido nada más. Sí hay cosas que Él espera que hagamos, pero Él nos ha pedido muy explícitamente recordarlo. Por eso es que la cena del Señor es un sacramento para nosotros, para la iglesia cristiana. Hoy vamos a estar haciendo la cena del Señor. Ahora, esta justicia de la que hemos venido hablando fue una justicia que fue prometida. Se la prometió Dios a Abraham y a David y a otros personajes que leemos en la palabra de Dios. Esa justicia fue una promesa hecha por Dios a través de los pactos, pero no fueron pactos que Abraham le propusieron a Dios, o Abraham y David. Ellos no fueron a proponerle a Dios, a decirle: si tú haces esto, yo te voy a cumplir con esto. Si tú haces esto, yo voy a subir a Monserrate de rodillas para pagarte la promesa. No, el pacto con Dios se inicia siempre en Dios. El hombre no sabía ni siquiera qué pedirle a Dios. Y si Dios le hubiera dado la posibilidad de pedirle lo que quisiera, como de hecho lo hizo con algunos, nunca le pidieron salvación eterna. Era Dios el que sabía que esa justicia gratuita, eterna, por misericordia, era lo que necesitábamos nosotros. Y por eso, en los pactos con Abraham y con David, Dios le promete esa justicia. Y Pablo, conocedor de lo que había sucedido, se lo explica a los romanos, porque los romanos vivían en una cultura muy parecida a la nuestra, en la que creemos que las cosas nos las ganamos solamente cuando nos cuesta sudor. Y así es para muchas cosas, pero no es así para nuestra salvación. La salvación le costó sudor de sangre, literalmente hablando, a Jesús. Porque cuando estaba en la cruz, las condiciones a las que fueron expuestas su cuerpo hizo que los poros se dilataran demasiado y que saliera sangre en vez de agua por los poros. A nosotros no nos cuesta, no nos costó y no nos costará. Y esto es lo que Pablo le explica a los romanos. Entonces, si leemos ahí en el capítulo 4, voy a leer versículo desde el 1 hasta el 25. Vamos a leer todo el capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios.
Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dice David en el Salmo 32, versículo 1 y 2, que ahí lo está citando Pablo aquí en Romanos 4, versículos 7 y 8, dice: dichosos aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia, y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Voy a parar ahí un momentico y ahora continuamos del versículo 13 en adelante. Está Pablo mostrándole a los romanos que esto no depende de obras. Para los gentiles, la fe era un chiste. Para los judíos, la salvación era producto de la circuncisión. Los judíos pensaban que si el hombre no se circuncidaba, entonces no era salvo. Al punto que hubo mujeres en ese tiempo que pedían que ellas también la circuncidaran. Había mujeres que pedían que se les mutilara una parte de su cuerpo para ellas poder ser salvas, cuando esto no era lo que pedía Dios. Así de desenfocados estaban ellos de lo que Dios pedía, que habían desviado completamente el mensaje que habían recibido. Pablo argumenta que Abraham fue salvo antes de ser circuncidado y que él se circuncidó porque era salvo. Si no, él no lo hubiera hecho. David también ponía su fe en las obras, en lo que él hacía, en sus batallas. Era un hombre que ganaba batallas, era un hombre que tenía seguidores, era un hombre que era el rey y mandaba sobre muchísimas personas, tenía muchísimo dinero, podía tener casi cualquier mujer que él deseara. Entonces, en su mente estaba su capacidad, el humanismo que lo llevaba a él a lograr sus propias metas y por lo tanto, por sus propias fuerzas, lograr la salvación. Por eso, ese es uno de los motivos, dicen algunos teólogos, ese es uno de los motivos que Dios le dijo: tú no me construirás el templo, será tu hijo que disfrutará eso. Y David tenía un corazón conforme al de Dios. La salvación no está en las obras, la salvación no está en lo que podemos hacer. Pablo le escribe a los romanos cuando ya Jesús no era una promesa, sino que es cuando Jesús ya había venido. Cuando más adelante dice, cuando ya hemos sido testigos y todos nosotros lo vimos. Pablo quiere que los romanos enfoquen su fe no en lo que pueden hacer, sino en lo que ya hizo Jesús. Él quiere que enfoquen su fe en Jesús de Nazaret. Pablo anima a los judíos a que vivan su vida de fe por gracia, aceptando la justicia divina que a ellos no les vale absolutamente nada, porque ya Jesús pagó el precio. Miren cómo continúa explicando el versículo 13 en adelante. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la fe fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea
castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Abraham tenía la capacidad de ver las cosas que no son como ya existieran. Abraham tuvo la capacidad de ver a Cristo como si ya existiera. Abraham tuvo la capacidad de entender que esto era por fe. Y su justicia, su fe, fue contada por justicia. Lo dice aquí en el versículo 14. La fe de Abraham, que es incluso nombrado en Hebreos como el padre de la fe, es nombrado aquí en Romanos como el padre de la fe. La fe de Abraham fue contada como justicia. No fue sus obras, fue su fe. Abraham y David terminaron sus días viviendo por fe, entregados a Dios, sabiendo que no había nada que ellos pudieran hacer para entrar a la presencia de Dios. Terminaron sus días ya rindiéndose, diciendo: me rindo. Ya comprobé que yo no pude tener hijos, ya comprobé que yo pude hacer lo que quisiera con otras mujeres, pero fuiste tú quien me dio esta descendencia. David termina sus días con varios de los salmos que escribió al final, entregándose por completo y reconociendo que él no era bueno para absolutamente nada si estaba lejos de Dios. Nosotros no tenemos que llegar hasta ese punto en nuestras vidas. Nosotros debemos desde ya poner nuestra fe en Cristo. Nosotros debemos desde ya rendirnos y saber que nada de lo que podamos hacer nos va a permitir entrar al cielo. Es solamente nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa que fue hecha por Dios es una promesa que fue ya confirmada. Es una promesa confirmada en la palabra de Dios y confirmada en la práctica, lo que llamarían los teólogos en la ortodoxia y en la ortopraxia. En la práctica sabemos, y hay historia confiable, de que Jesucristo murió por nosotros. En la práctica sabemos que nosotros no valíamos un peso hasta que llegamos a los pies de Cristo. Nosotros que andábamos por el mundo haciendo lo que quisiéramos, algunos con éxito, otros no tanto, unos equivocándonos muchísimo, otros equivocándose menos. Andábamos por el mundo y nuestra vida no iba para ningún lugar. Y cuando llegamos a los pies de Cristo es cuando nuestra vida comienza a tener sentido y es cuando nuestra vida tiene un propósito y ya yo sé para qué estoy en este mundo. En la ortodoxia y en la ortopraxia, esta promesa ya fue confirmada y Pablo también se lo explica a los romanos. En el capítulo 5, versículos del 1 al 11, él lo deja muy claro cuando está hablando en la Nueva Versión Internacional bajo un título que es Paz y Alegría. Dice el versículo 1 de Romanos 5 en adelante: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un gusto, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Esta es una promesa que ya fue confirmada. Él no les está prometiendo acá algo que va a suceder, como lo hacían los profetas. Él les está contando algo que ya sucedió. Hay acá dos partes muy importantes que merece la pena que lo miremos. En el versículo 4, Pablo le está hablando, desde el versículo 3, Pablo les está hablando a ellos del sufrimiento. Los romanos venían en épocas duras. Los romanos también venían en épocas que ellos sentían que no podían. Ellos estaban librando batallas al costo de vidas humanas. Ellos estaban librando batallas al costo de que los hombres salieran a la guerra y las mujeres se quedaran solas en los hogares con sus hijos. Ellos estaban viviendo batallas, algunos historiadores hablan batallas financieras. Estaban luchando contra la inmoralidad que ya no se podía controlar en el Imperio Romano. Y Pablo le dice a ellos que no solo esto, es decir, no solamente nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Él les dice, no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Cuando él dice, sino también en nuestros sufrimientos, ¿qué está diciendo que pasa en nuestros sufrimientos? Nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Pero ¿cómo así, Pablo? ¿Está loco? Hermano, ¿cómo va a decir que en el sufrimiento yo me regocijo, yo me alegro? Sí, amada iglesia, nos regocijamos en el sufrimiento. Acá está claro, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Es decir, el sufrimiento nos hace a nosotros más fuertes, nos hace perseverantes, nos hace insistentes, nos hace que no seamos débiles y que en el primer obstáculo nos frenemos y queramos salir corriendo. Y esa perseverancia produce entereza de carácter. Esa perseverancia hace que el cristiano no se quiebre ante cualquier cosa. Me daba mucha risa en tiempos de COVID. Te amamos, Señor. Y en el 2019 muchos decíamos, déjame ver tu rostro. Y cantábamos y alabábamos y decíamos, y gloria a Dios que el tiempo se acerca. Y llegó el COVID. Ay, nos vamos a morir. Tan chévere, y nos vamos a la presencia de Dios. No es chévere yo buscar la muerte. Se nos ha dicho que no mataremos. Y no me mataré a mí mismo porque estaría pecando. Pero cuando veo la muerte de cerca, el creyente no puede asustarse, porque lo que está a la vuelta de la esquina, lo que está al otro lado de la muerte, no es muerte, es vida, vida eterna, vida en abundancia. Al otro lado de la muerte está el Señor Jesucristo recibiéndome con brazos abiertos para abrazarme. Y allá no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Tenemos esa esperanza. Entonces, esa perseverancia nos lleva a una entereza de carácter, un carácter firme, un carácter que nos lleva a que si el Señor nos manda a servirle por allá en el medio de África, lo primero que llegue a nuestra mente no es los leones y las serpientes, sino que lo primero que viene a nuestra mente es la cantidad de personas que se están perdiendo y la cantidad de semillas que voy a ir a sembrar en los corazones de esos niños. Y si allá me muero, pues también Pablo lo dijo, muero para Cristo. Esa entereza de carácter, dice Pablo ahí en el versículo 4, produce esperanza. Y nos han dicho coloquialmente, lo último que se pierde es la esperanza. Acá nos está diciendo Pablo, entre las últimas cosas que desarrollamos es la esperanza, porque es un proceso que inicia con el sufrimiento, sufrimiento que nos lleva a la perseverancia, perseverancia que nos lleva a un carácter firme que nos lleva a tener esperanza. La capacidad de esperar
lo que Dios tiene para mí, sin importarme lo que el mundo me esté dando hoy. Y ahí también lo dice, y esta esperanza, que es Jesucristo de Nazaret, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. También es muy importante, aquí adelantico, en el versículo 8, que dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no significa que ya no seamos pecadores. Esto significa que en el momento de mayor pecado en el planeta, Cristo vino a morir por el pecado. Y que cuando se presente otro pico de pecado en el mundo, como creo que se está presentando en la actualidad, también Cristo murió por nosotros. Por eso es que la iglesia no está llamada a quedarse acá sentada. Por eso es que la iglesia se reúne hoy, a esta hora. Porque mañana es un día de salir a buscar el que está perdido. Mañana es un día de disfrutar en familia, ir a la ciclovía. Y a la persona que se siente al lado a comerse el salpicón, ponerle conversa. Preguntarle si conoce a Cristo. Preguntarle si él sabe que su salvación está en Cristo y que él no tiene que hacer absolutamente nada. Invitarlo a la iglesia. No para llenar las sillas de la iglesia, ojalá se llenen. Es para llenar el cielo de almas. Es para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, más personas ya lo conozcan. Es para que menos personas se pierdan. Un estudio muy juicioso, una investigación muy juiciosa que hizo David Platt con la cantidad de personas que hay en el mundo, él dice que se pierde una persona que no ha escuchado hablar de Cristo cada segundo. Es decir, que si yo llevo casi 20 minutos en esta predicación, 20 minutos son 2.400 segundos, creo, si no me funciona mal. 1.200 segundos, dice Martín. 1.200 segundos. 1.200 personas se han muerto desde que empezamos este mensaje y no escucharon de Cristo. Nosotros no deberíamos permanecer acá sentados. Por eso es que el domingo, que hay tantas personas, especialmente en esta ciudad, que hay tantas personas allá afuera, saliendo a buscar algo de diversión, saliendo a buscar un poco de paz, un poco de libertad a través del deporte, de caminar, de comerse un salpicón. Por eso es que nosotros deberíamos ir. Están todos invitados a la ciclovía mañana con sus familias a gastarle un salpiconcito y a buscar esas personas que están necesitando escuchar la palabra de Dios. Todos los que estamos acá estamos capacitados. Yo no me siento listo, pastor. Tranquilos. ¿Qué estamos leyendo hoy? Romanos 4 y 5. Llévese su Biblia. Y si es muy pesada, entonces se lleva el celular o le saca una fotocopia de esta hoja y usted le dice, mire, le voy a explicar. Y usted le lee. Y Pablo lo está explicando muy bien. No hay que hacer nada más. La obra de ahí para allá la hace el Espíritu Santo. Ustedes no le están presentando algo que puede que suceda. Ustedes le están presentando algo que sucedió. Ustedes le están presentando una promesa ya cumplida. Solamente ellos tienen que recibirla. No tienen que hacer nada más. Esta promesa confirmada que ustedes le presentan a ellos ahí en Romanos 4, del 1 al 11, es una promesa que nos lleva de la muerte a la vida. Porque todos nosotros pecamos, aunque estemos hoy acá sentados, aunque esté yo aquí parado, todos nosotros pecamos. Todos nosotros somos merecedores de la muerte eterna. Pero, como hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, esa consecuencia de muerte eterna fue cambiada a vida eterna. Por eso es que si nosotros hoy morimos, en ese mismo instante nos presentamos delante de Cristo y experimentamos el otro lado de la muerte. El otro lado que causa tanto dolor a los que nos quedamos acá. El otro lado que nos roba lágrimas.
El otro lado que no podemos explicar y que tantos investigadores y científicos se han dedicado a buscar qué es lo que sucede más allá de la muerte. Ese lado tan desconocido lo vamos a experimentar y veremos que es una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tiene nada de muerte para nosotros, la muerte es pura vida para nosotros. Ahí en Romanos 5, del 11 al 21, y esta es la última parte que vamos a leer y a estudiar, Pablo le explica a los romanos, él está llevando una secuencia lógica, si lo notan, y les está explicando que esta promesa ya cumplida es una promesa que cambia de muerte a vida. Esto no tiene nada que ver con la tierra. No significa que ustedes invitan a alguien aquí a la iglesia y que esa persona decide poner su fe en Jesucristo. Y que esa persona sale de acá brincando diciendo, pastor, mire, yo ya me puedo mover. Pastor, a mí me faltaba una pierna y me creció la pierna. ¿Puede Dios hacer eso? Sí. Él lo puede hacer soberanamente. A mí no me cabe duda de eso. Estoy seguro que Dios lo puede hacer. No lo hace bajo mis órdenes. Y le ordeno a esa pierna que crezca. Allá los que lo hacen. Yo no lo creo. Yo no creo que Dios está esperando. ¡Ay, ya habló Jonathan! Ahora sí, corran, corran, ángeles, vamos a hacer el trabajo que Él nos está diciendo que hagamos. Él sí lo hace de manera soberana. Puede que alguna vez coincida. Puede que alguna vez, solo por obediencia, nosotros vayamos donde un enfermo y pongamos las manos sobre el enfermo. Y ese enfermo se sane en ese momento. Puede que suceda. Pero eso no significa que son estas manos. Es el poder del Espíritu Santo a través, no de las manos, a través de la obediencia y la fe que hace ese milagro. Esto no se trata de nosotros vivir una vida financiera abundante. ¡Qué rico! Ojalá se pueda. Ojalá esa sea una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¡Qué rico! Pero no necesariamente es eso. Lo que nosotros le estamos mostrando a estas personas es una promesa de salvación eterna. Nosotros les estamos mostrando que en el momento en que sus cuerpos dejen de respirar y sus corazones dejen de latir y sus cuerpos sean enterrados en una tumba fría, su alma va a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo está narrando y vamos a leerlo de la palabra de Dios. Dice Romanos 5, del 11 al 21, del 12 al 21. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Todo se puede comparar a la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué voy a explicar yo? Si ya Pablo lo explicó todo. ¿Cómo me va a decir alguien que no entiende y que mucho menos puede ir a compartirle a alguien si está explicado así de clarito? Si alguien lee esto y no lo entiende, hay que orar. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, porque es solo el Espíritu Santo que nos da entendimiento de la palabra. Por eso siempre que vamos a leer la palabra debemos orar, pedirle a Dios que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos permita entender lo que Él nos tiene que decir. Pablo aquí lo tiene claro. En resumen, está diciendo, el pecado entró a la humanidad por un hombre, Adán. Él pecó. Y de ahí para acá, todos somos herederos de la naturaleza pecaminosa. Felicitaciones. La naturaleza pecaminosa que nos hace merecedores de otro premio más largo, la muerte eterna. Hasta ahí estábamos, hasta hace 2020 y pico de años. Pero llega Jesús, y así como el pecado entró a través de un solo hombre, la salvación llega a través de un solo hombre. Dios, que se hizo hombre, siendo completamente Dios, siendo completamente hombre, Jesucristo, a través de Él, llega nuestra salvación. Y no tenemos que hacer nada. Así como no hicimos nada para recibir la naturaleza pecaminosa, no hacemos nada para ser justificados y recibir la salvación, la vida eterna. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Y escuchamos a muchos cristianos sacar de contexto este versículo donde dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está hablando de nuestros corazones. Está hablando de nosotros mismos. Se está refiriendo a nosotros, no se está refiriendo a un barrio, no se está refiriendo a una empresa, a un colegio. Se está refiriendo a nuestros corazones. Porque ahí en los corazones donde abundó el pecado heredado de Adán, ahora sobreabunda la gracia entregada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos pide nuestro Señor Jesucristo? Lo veíamos la semana pasada. Solamente que lo recordemos. Y Pablo nos deja ejemplo de cómo debemos recordarlo. Pablo nos enseña en 1 Corintios 11, versículos 23 y 26. Porque lo que vamos a hacer a continuación es obedecer. Instrucción directa de Cristo. Vamos a hacer la Santa Cena. La Santa Cena que el mismo Jesucristo nos dijo y que Pablo lo deja consignado en 1 Corintios 11, versículos 23 y 26. Los que tienen Biblia y luz lo pueden buscar. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional y vamos a leerla todos juntos como iglesia. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa, después de cenar, y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.